quiero empezar contándoles una anécdota que una vez escuché. En una oportunidad, un hombre que estaba navegando en su lancha, pues resulta que el barco donde iba, la lancha donde iba, naufragó. Y el hombre, la única escapatoria que vio para no morir en medio del mar fue nadar hasta una roca que vio cerca. Y empezó a nadar hasta que llegó hasta esa roca, y en esa roca pasó toda la noche. Estuvo toda la noche allí esperando que alguien lo fuera a rescatar. Al día siguiente se activó todo el protocolo de rescate al ver que el hombre no aparecía, que la nave no aparecía. Y cuando empezaron a buscarlo, de pronto vieron a una persona que estaba parada en una roca, y llegó hasta allá el equipo de rescate, lo tomaron, lo llevaron a puerto seguro. Y una vez que estaba allí, un periodista llegó y le hizo una pregunta: ¿no te temblaban las piernas cuando estabas sobre esa roca? A lo que el hombre respondió: mis piernas temblaron toda la noche. Lo que no tembló fue la roca sobre la que yo estaba parado. ¿Y sabe qué? Aunque nuestras piernas tiemblen en medio de las dificultades de la vida, yo quiero decirle que nuestra roca, que es Jesús, nunca se moverá. Siempre permanecerá firme la roca sobre la que usted y yo estamos parados, y esa roca es Jesucristo, porque Jesús es nuestra roca. Amén. Yo creo que a lo largo de nuestra vida siempre enfrentamos y enfrentaremos distintos tipos de dificultades. Y nosotros quisiéramos que las dificultades de la vida llegaran como espaciadas, ¿verdad? Que no llegaran todas de una vez. Pero a veces parece que las dificultades y que las pruebas llegan todas al mismo tiempo. ¿Le ha pasado? Parece que todas las dificultades se amontonan y llegan todas juntas. Aparece la enfermedad, se daña el carro y aparece todo como al mismo tiempo. Pero es que la Biblia lo dice. En Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2, la Biblia dice: tened por sumo gozo cuando se encuentren. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo tenemos en pantalla? Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Me ayudan, chicos? Dice: tened por sumo gozo cuando se encuentren, ¿dónde? En diversas pruebas. Es decir, que ya el Señor había dicho que iban a venir diversas pruebas, y a veces todas llegan en un solo momento. Ahora, las pruebas por lo general para nosotros llegan en momentos inoportunos, y es que cuando aparecen las pruebas en nuestra vida, las pruebas no avisan, las dificultades no avisan. Las luchas con un hijo, con una enfermedad, con una deuda, son luchas que aparecen y que no te dan un anuncio diciéndote que eso llegará. La Biblia nos habla, en este capítulo que acabamos de leer, aparece en el libro de Mateo, aparece en el libro de Marcos y aparece en el libro de Lucas. En el libro de Mateo capítulo 8, aparece en el libro de Marcos capítulo 4 y aparece en el libro de Lucas capítulo 8. En el libro de Mateo me llama mucho la atención porque la Biblia dice que Jesús había estado haciendo milagros en todo el capítulo 8. El capítulo 8, versículo 1, aparece la sanidad de un leproso. Luego la Biblia dice, unos versículos más abajo, habla acerca del milagro que el Señor hizo con el siervo del centurión. ¿Recuerda ese milagro? Más abajo aparece la sanidad que el Señor hizo con la suegra de Pedro. Algunos dicen que después que la sanó, por eso Pedro lo negó. No, es un chiste de suegra. No. Pero luego, un poquito más abajo, en el versículo 23, entonces aparece una tempestad que sacude la vida de los discípulos. Es interesante ver que los discípulos, estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando de personas de fe, estamos hablando de las personas que caminaban al lado de Jesús, que experimentaban los milagros que hacía Jesús, que veían milagro tras milagros. Ellos presenciaban la obra de Jesús. Ahora, eran hombres de fe, pero la fe de ellos necesariamente debía ser probada. ¿Qué tan fuerte era en ese momento la fe de los discípulos? Bueno, eso se vería precisamente en el momento donde entraban en la prueba. Ahora, definitivamente las pruebas convierten nuestras teorías
en verdades. Porque acá en la iglesia nosotros tenemos la teoría. Cuando nosotros recibimos la palabra, tenemos la teoría. La Biblia nos enseña algo, tenemos la teoría. Pero el momento de la práctica es cuando aparecen las dificultades de la vida. Porque en teoría todos somos muy buenos. Y yo no sé si a usted le pasa, pero yo soy de las personas que aprende mejor practicando las cosas. Si usted me explica a mí cómo se hace algo, pues así me pasó cuando aprendí a tocar la batería. Una cosa es verlo, ver cómo otro lo hace. Otra cosa es yo intentar hacerlo. Y mientras uno lo va haciendo, uno va aprendiendo a saber cómo se hace. Bueno, así es la vida cristiana. Una cosa es tener teología, otra cosa es que yo viva esa teología, es que yo viva lo que la palabra de Dios dice y que mi fe pueda ser probada, tal como le pasó al patriarca Job. La Biblia lo dice, la Biblia dice que Job, pues él era un hombre que hacía sacrificios a Dios, tenía conocimiento de Dios. Sin embargo, al final de todas sus pruebas, por allí en el capítulo 42, él dice una frase que a mí me impacta mucho. Y dice: de oídos te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Es decir, que Job tenía la teoría, pero luego del proceso aprendió a ver a Dios aún en medio de las dificultades. Ahora, vamos a desglosar este versículo, este capítulo de la Biblia, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a través de este suceso que le ocurrió a los discípulos. El Señor le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿De quién fue la idea de pasar al otro lado del lago? ¿De quién fue? De Jesús. La idea fue de Jesús. Porque a veces entramos en lugares de dificultad porque Jesús nos está llevando a probar esa fe que nosotros decimos tener. Nuestra verdadera fe no se prueba en los momentos de estabilidad de nuestra vida. Nuestra verdadera fe se prueba en los momentos de dificultad. Cuando hay un familiar que está atravesando alguna situación, cuando hay un hijo que no quiere responder como nosotros quisiéramos que respondiera, cuando hay algo en nuestra vida que está fuera de orden, allí nuestra fe es probada. Entonces lo primero que vemos es que el Señor le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Bueno, les cuento. Era el mar de Galilea. Realmente es un lago. Les cuento más o menos el contexto para que sepan lo que sucedió. Ese lago es un lago de agua dulce. Dicen los historiadores que está rodeado de montañas, y que el viento frío de las montañas se une con el aire caliente que sale del valle, y al unirse el viento frío con ese aire caliente, no lo sabía, lo estuve investigando, el aire frío se condensa abajo, lo que hace que el aire caliente suba, se empiezan a formar nubes oscuras, lo que empieza a traer vientos difíciles y tormentas sobre ese lugar. O sea, ese lago es un lugar donde recurrentemente hay tormentas. ¿El Señor lo sabía, sí o no? Claro que lo sabía. Por otro lado, veo en la Biblia que los discípulos se embarcan, toman su nave, se montan en la nave y se disponen a pasar al otro lado. Lo interesante de esto es que esas barcas pues eran barcas pues tradicionales, eran barcas del primer siglo, y eran barcas que por supuesto no tenían muchas cosas que tienen las actuales, lo que las hacía más vulnerables a las tormentas. Estamos hablando de que los discípulos eran hombres expertos en la navegación, eran hombres que conocían el mar. Sin embargo, esta tormenta los tomó desprevenidos y golpeó no solamente la embarcación, sino que también golpeó su fe. Y el Señor le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Obedecer a Jesús no siempre significa que todas las cosas tendrán que salir como nosotros esperamos que salgan. Incluso muchas veces decimos: si yo hago la voluntad de Dios, pues todo debería estar bien. Quiero decirle que aún haciendo la voluntad de Dios, nos podemos encontrar en medio de tormentas en nuestra vida. No es que estés haciendo algo mal, no es que haya algún tipo de pecado en tu vida, no. Aún haciendo la voluntad de Dios y yendo al lugar que Jesús te dijo que fueras, podemos encontrarnos con tormentas
en nuestra vida. Y la tormenta que estaban enfrentando los discípulos era una tormenta real. La Biblia dice que el agua se metía dentro de la barca. Y esto me hace pensar en algo, y es que los barcos están diseñados para navegar sobre el mar. Y ellos pueden andar sobre el mar sin problema. El problema es cuando el agua empieza a meterse dentro de la barca. Ese es el problema. Y así nuestra vida, así lo que nosotros somos, nosotros estamos hechos para navegar en el mar de la vida. El problema es cuando el agua de las dificultades, de las dudas, de las pruebas, de la ansiedad, del afán, empieza a meterse dentro de nuestra barca y quiere hundir nuestra vida. Pero quiero decirles algo: mientras el Señor Jesús esté con nosotros en la barca, podemos estar seguros que Él calmará la tormenta. Amén. Ahora, la Biblia dice que Jesús estaba en la popa del barco. Recuerda que un barco tiene dos extremos: está la proa y está la popa. Dicen algunos que la proa es el lugar más fuerte, es la parte de adelante, tiene la forma como de una V, porque de esa manera él puede romper las olas. Aparte de eso, tiene como un nervio en el centro que lo hace resistente. O sea, la proa de un barco es fuerte. La popa es la parte de atrás del barco, digamos que es la parte más débil del barco, y en ese lugar estaba descansando Jesús. Jesús estaba descansando en la parte débil del barco. Y sabe que noto que en la Biblia aparecen dos episodios de tormentas. Aparece una donde Jesús está durmiendo dentro de la barca, y hay otro episodio cuando Jesús viene caminando sobre las aguas y también los discípulos están en medio de una tormenta. ¿Cuántos me están siguiendo el mensaje? Ahora, resulta que cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca y los discípulos lo despertaron, Jesús le habló a la tormenta y la tormenta se calmó. Cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, Jesús no le habló a la tormenta, le habló a los discípulos, porque los discípulos que estaban dentro de la barca estaban asustados y pensaban que era un fantasma. Y en ese momento el Señor le dijo: no teman, soy yo. Y esto me hacía reflexionar en algo. Jesús la primera vez le habló a la tormenta, la segunda vez le habló a los discípulos. ¿Y saben por qué pienso que sucede de esta manera? Que la Biblia nos lo deja de esta manera. Porque en primera instancia veo que en oportunidades el Señor le hablará a nuestras dificultades externas. Pero en otros momentos la tormenta que está ocurriendo en nuestra vida no está afuera, está dentro de nosotros. Hay tormentas externas, como deudas, como persecuciones, como dificultades, como problemas económicos, problemas externos que pueden ocurrir en nuestra vida. Pero también hay problemas internos, enfermedades, ansiedad, depresión, angustia, luchas que la persona carga sobre su corazón. Y quiero decirle que a los dos tipos de tormenta el Señor las puede silenciar. Las tormentas externas pueden ser silenciadas por el Señor, y las tormentas del corazón el Señor también las puede silenciar. Así que sea que el Señor le hable hoy a tus tormentas externas o a tu corazón, quiero decirle que el Señor va delante de usted y el Señor calmará la tormenta que hoy puedas estar enfrentando, iglesia. Ahora, la Biblia cuenta que el Señor en ese momento les dice: vamos al otro lado. Había un propósito del Señor para pasar al otro lado. Recuerde que el Señor se dirigía en ese momento a Gadara, donde la Biblia dice que había un endemoniado gadareno, y el propósito del Señor era pasar al otro lado para cumplir un propósito en el otro lado. Entonces el Señor le dice a los discípulos: vamos a pasar al otro lado. Cuando el Señor te quiere pasar al otro lado, te quiere pasar a otro lugar, vas a tener que atravesar por momentos de tormenta. Yo he escuchado a muchos cristianos decir esto: pastor, estoy orando más, estoy buscando más a Dios y parece que la cosa se está poniendo más difícil. Estoy buscando más a Dios y parece que se me han apretado algunas cosas en la vida. Estoy buscando más a Dios y siento que estoy pasando por otras pruebas que no pasaba antes de conocerlo. Yo quiero decirte que el Señor te está pasando al otro lado.
No quiere decir que hay algo malo. Quiere decir que el Señor, para llevarte al otro lado donde está el propósito, tiene que pasarte por una serie de procesos para preparar tu corazón y para que fortalezcas tu fe, para que te puedas enfrentar en el otro lado a esa situación de gadarenos. Si los discípulos, su fe no era formada, entonces dime cómo iban a afrontar lo que luego el Señor tendría para ellos. Necesitamos tener una fe que sea probada. Amén. Ahora, los discípulos tenían una característica, y es que ellos, en el momento de la tormenta, la Biblia dice que por un momento ellos pusieron en duda el cuidado de Jesús hacia ellos. O sea, los discípulos le dicen al Señor, imagínense lo siguiente: Jesús durmiendo, y los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, despierta, que nos morimos todos. Aquí se va a morir todo el mundo. Aquí se muere el Salvador, nos morimos nosotros, los apóstoles, se muere el Hijo de Dios, aquí se muere todo el mundo. Imagínense la angustia de los discípulos al decirle a Jesús: te vas a morir tú y nos vamos a morir nosotros. Y a veces nosotros, en ese tipo de momentos de dificultad, parece que se nos olvida que Dios cuida de nosotros. Parece que se nos olvidara que Dios está en control. Parece que se nos olvida que Dios fue el que nos dijo que Él nos llevaría al otro lado. Parece que se nos olvida y empezamos a hacer oraciones, pues que usted sabe cuál es el tipo de oraciones que yo también he hecho. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, te olvidaste de mí. Señor, te olvidaste de mi enfermedad. Señor, te olvidaste de mi proceso. Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y empezamos a hacer ese tipo de oraciones, permítame usar esta palabra, oraciones locas, donde no tienen ningún tipo de fundamento de fe, porque nuestra angustia en ese momento quiere apagar nuestra fe. Iglesia, pero nosotros tenemos que aprender a orar con fe y a saber que el Señor va con nosotros en esa barca. Ahora, la respuesta del Señor a sus discípulos fue: ¿por qué están asustados? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué se asustan? Para nosotros la respuesta puede ser evidente. Bueno, Señor, estamos asustados porque pues tú estás viendo que hay una tormenta. ¿Por qué se asustan?, dice el Señor. Y hoy yo escucho al Señor haciéndole esa misma pregunta a algunos de ustedes. Pastor, me dieron un diagnóstico médico y no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Parece que fueras solo en esa barca, y el Señor te hace una pregunta: ¿por qué te amedrentas? ¿Por qué tienes temor? De pronto alguno de ustedes ha visto que su matrimonio está pasando por una etapa difícil, y yo escucho la pregunta del Señor surgiendo, que dice: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás asustado? Escucho a otros de repente decir: Pastor, no sé qué voy a hacer con esta deuda que tengo. Y escucho la voz del Señor preguntándote: ¿por qué estás asustado? Iglesia, yo te pregunto: ¿por qué te asustas si el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin? La tormenta, escucha, las tormentas nos colocan a nosotros en el centro de la voluntad de Dios. ¿Quieres que te lo demuestre? Cuando apareció la tormenta, esta tormenta que vemos acá, el Señor les preguntó a los discípulos: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? O sea, que en los momentos de prueba el Señor nos hace esa pregunta: ¿dónde está puesta tu fe? Luego, cuando veo la otra tormenta, cuando Pedro caminó sobre las aguas, imagina que esa tormenta llevó a Pedro a desarrollar un nivel de fe mayor. También veo otra tormenta en la Biblia. Cuando Jonás estaba huyendo de Dios y apareció la tormenta, fue para volverlo a colocar en el centro del propósito de Dios. O sea, las tormentas tienen su propósito. Las tormentas nos colocan en el centro de la voluntad del Señor. ¿Cuál tormenta estás enfrentando hoy, iglesia? ¿Tormenta económica? ¿Tormenta espiritual? ¿Tormenta financiera? ¿Tormenta familiar? ¿Qué tipo de tormenta te está abrumando hoy? Ahora, se me olvidó decirles algo. ¿El Señor dónde es que estaba acostado el Señor? ¿En la proa? ¿En dónde? En la popa, ¿verdad? Estaba en la popa.
Y leía un comentarista bíblico que decía lo siguiente: la popa es el lugar más débil de la barca. Ahí estaba durmiendo el Señor. Y me hace pensar que en medio de nuestra debilidad, nosotros somos esa parte débil del barco. Y en nuestra debilidad, el Señor se levanta a callar los mares, porque el Señor dijo a través del apóstol Pablo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que aunque tú sientas que esta tormenta está mostrando la debilidad que hay en ti, yo quiero decirte que en medio de tu debilidad hay esperanza, porque Jesús va en nuestra barca. Esta barca llamada Ibiluz no está navegando sola en el mar de estas dificultades. En esta barca llamada Ibiluz, el Señor Jesús va con nosotros, iglesia. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, los discípulos, nota que los discípulos, ellos intentaron hacer algo. La Biblia dice que los discípulos, ellos intentaron sacar la barca de alta mar, y cuando intentaron hacerlo, el Señor se mantuvo dormido. Pero de pronto ellos dejaron de remar y despertaron al Señor, y el Señor se levantó. Cuando nosotros intentamos por nuestras propias fuerzas hacer las cosas posibles, el Señor se mantiene en silencio. Cuando nosotros hacemos silencio y esperamos en el Señor, dejamos al Señor obrar en nuestra vida. ¿Sabes qué? Las tormentas nos muestran que nuestra autosuficiencia debe ser eliminada. Cuando ellos intentaron salir de ahí con sus herramientas de pescadores y de navegantes, no pudieron hacer nada. Y en el momento que decidieron ir donde el Señor y despertar al Señor, en ese momento vieron la salida de la crisis que estaban atravesando. Mira esto. Quiero que me acompañes rápidamente ahí en tu Biblia. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, en el versículo 24. Y vamos a leerla, por favor, en la traducción lenguaje actual. Versículos 23 y 24, la traducción lenguaje actual. ¿Sí la tenemos? Dice: todavía estaban navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Yo creo que hay algunos que se le han estado metiendo las olas en la barca, las dificultades en la barca. Mientras tanto, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Dormía. Siguiente texto. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo y le dijeron: Señor Jesús, sálvanos, que nos hundimos. Miren, nosotros como cristianos, yo conozco cristianos que cuando van al médico y el médico les da un diagnóstico, ellos se ponen a discutir con el médico. Y ellos le dicen: no, yo no tengo eso porque el Señor es mi sanador. Y el médico le dice: ¿para qué viniste entonces? Si viniste a buscar un diagnóstico, pues entonces ¿para qué viniste? Nosotros no somos de los que negamos las dificultades. No podemos taparnos los ojos y decir: aquí no está pasando nada. Nosotros no somos de ese tipo de personas. Nosotros sabemos que hay una tormenta, pero sabemos que Jesús va con nosotros en la barca, ¿ok? Escuche, nosotros no negamos la tormenta, pero sabemos que Jesús va con nosotros en la barca. Ahora présteme atención. La Biblia dice que los discípulos le dijeron al Señor: Maestro, nos hundimos. Ahora, ellos se estaban hundiendo, pero no se hundieron. Escuche bien, se estaban hundiendo, pero no se hundieron. Yo quiero decirles algo, iglesia: no te vas a hundir. Parece que te estás hundiendo, pero no te vas a hundir. El agua se está metiendo en la barca, pero no te vas a hundir. Pastor,
Siento que mis hijos se me están perdiendo, pero no se van a perder. Siento que mi matrimonio se está acabando, pero no se va a acabar. Siento que la enfermedad me está golpeando, pero no va a acabar contigo. Iglesia, aunque parezca que te estás hundiendo, no te vas a hundir. No te vas a hundir, iglesia. Te lo digo una vez más, Ibiluz, no te vas a hundir. No te vas a hundir. Tengo el agua hasta el cuello, pastor, pero no te vas a hundir. A ti le hablo a las madres que están en esta reunión. Pastor, que mis hijos están fuera de la iglesia. Mis hijos están apartados. Mis hijos no quieren nada con Dios, pastor. Parece que se están perdiendo. Pero no se van a perder. No se van a perder. No te vas a hundir. No te vas a hundir. Pastor, parece que no voy a poder con esta deuda. No sé qué hacer, pastor. No sé qué hacer con esta deuda. Voy a tener que, vender lo que tengo. Voy a tener que... No va a suceder. No va a suceder. No te vas a hundir. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Cuántos recuerdan? Se los pregunto para ver si estamos en sintonía. ¿Cuántos recuerdan a Moisés? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos recuerdan a Elías? Ok. Présteme atención a lo que le voy a decir. Elías, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, la Biblia dice que Elías venía de una gran victoria. La Biblia dice que habían unos profetas de Baal. Elías hizo que cayera fuego del cielo, acabó con los 400 profetas de Baal y se levanta la reina. Era el rey Acab, el rey de ese momento. Su esposa era la reina Jezabel, y Jezabel le manda a decir algo a Elías, porque los profetas eran de ella, profetas de Baal, pero le servían a ella. Y la reina le manda a decir al profeta Elías: en 24 horas voy a hacer lo mismo que tú hiciste con mis profetas, lo voy a hacer contigo. Te vas a morir en 24 horas, Elías. Quiero hacerle una pregunta, iglesia, a los que se han leído ese pasaje de la Biblia. ¿Cómo se murió Elías? ¿Cómo murió Elías? No murió Elías, no murió. El Señor se lo llevó, lo vino a buscar en un carro de fuego. El plan del enemigo para Elías era matarlo en 24 horas. El plan de Dios para Elías era que no se muriera. No, yo se lo voy a volver a repetir. El plan del enemigo para Elías era matarlo en 24 horas. El plan de Dios para Elías era que no se muriera. Te lo voy a poner de otra manera. Te voy a contar completo el cuento. ¿Cuántos recuerdan a Moisés? Ok. ¿Qué pasó con Moisés cuando tenía menos de 2 años? Faraón se levantó y dijo: todos los hijos de las hebreas, mátenlos a todos, los varones los van a matar. Ok. El plan del enemigo para Moisés, ¿cuál era? Matarlo. Ok. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? Dígame dónde está. ¿Dónde está el cuerpo de Moisés? Nadie lo encontró. El cuerpo de Moisés, la Biblia dice que no se sabe dónde está. Dios lo enterró, dice la Biblia. Faraón lo quería matar, pero Dios fue el que le dio sepultura a Moisés. Un último caso. ¿Qué pasó con el Señor Jesús, con el rey Herodes, cuando tenía menos de 2 años? ¿Qué dijo el rey Herodes? Todos los niños menores de 2 años, mátenlos. ¿Qué pasó con el Señor Jesús? La Biblia dice que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Lo que te quiero decir es que el enemigo ha trazado un plan para destruir nuestra vida, pero todo lo contrario a eso es el plan de Dios para ti. Es decir, si el enemigo pensó que te iba a acabar con una enfermedad, ¿cuál es el plan de Dios para ti? Sanarte y levantarte para que tengas un testimonio que contar. Si el plan de Dios para tus hijos era que se apartaran del camino y se apartaran del Señor, entonces el plan de Dios para tus hijos es que tus hijos les sirvan a Dios y sean instrumentos de Dios para bendecir a su generación. Ahora,
¿Cuál crees tú que será el plan del enemigo para un matrimonio que hoy se está destruyendo? Acabar con la familia. ¿Y cuál será el plan de Dios entonces para ese matrimonio? Que se conviertan en una familia sobre la roca, en una familia con fundamentos firmes, en un matrimonio estable, en un matrimonio hermoso que pueda bendecir a otros matrimonios. El plan de Dios, iglesia, siempre pasará por encima del plan del enemigo. Posiblemente el enemigo te ha dicho, como le dijo Elías, en 24 horas estarás muerto. Y Dios te dice hoy: el plan que yo tengo para ti es totalmente diferente. El plan que yo tengo para ti es un plan de vida, es un plan para darte un futuro, es un plan para darte esperanza, es un plan para llenarte de fe. A veces hay personas que tienen la fe para creer que Dios los puede llevar al cielo cuando partamos de esta tierra, pero no tienen la fe para creer que Dios los puede sostener mientras estén viviendo en esta tierra. ¿Usted puede creer eso? Que a veces nuestra fe es así. A veces, escuche, ¿cuántos tienen la fe de que cuando partamos de esta tierra iremos con el Señor y estaremos con Él eternamente en el cielo? ¿Usted tiene esa fe? Y usted puede entonces creer que esa misma fe que usted tiene para creer eso es la misma fe que usted debería tener para creer que Dios lo va a sacar de la situación que está pasando en este momento. Es la misma fe. Pero a veces tenemos fe para las cosas eternas, pero no tenemos la fe para creer en lo que Dios prometió que haría con nosotros en esta tierra. Es impresionante. La Biblia dice: mira las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y aún así mi Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Iglesia, tú tienes un valor para el Señor. Ustedes valen más que eso, y el Señor cuida de ustedes. Miren las flores del campo que no tejen ni hilan, pero aún así el Señor las viste mejor que Salomón. ¿No valen ustedes mucho más? Iglesia, ¿puedes creer que Dios está al tanto de tu tormenta? ¿Puedes creer que Dios está al tanto de lo que estás atravesando? Quiero ir cerrando de esta manera. La fe no es algo que se va a activar automáticamente como si fuese, no sé. Por algo la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6 que tomemos el escudo de la fe. O sea, tú tienes que tomarlo, tú tienes que hacer algo. La fe no es algo pasivo, la fe es activa y tú tienes que creer. La Biblia dice en el Salmo 56, para los que están pasando por un momento de temor y de dificultad: en el día que yo temo, en ti confío. Se lo voy a repetir a los que están atravesando un momento de dificultad: en el día que temo, en ti confío. Si estás atravesando un momento de temor, tu fe te tiene que llevar a confiar en el Señor. Y mientras estás atravesando una tormenta, cuida muy bien lo que hablas. Cuida muy bien lo que dices en medio de la tormenta, porque Jesús va en tu barca. Ten mucho cuidado de la manera en que hablas. Ten mucho cuidado de quejarte mientras vas en la barca, porque Jesús va en esa barca contigo. Ten mucho cuidado de decir algo, porque es el momento, iglesia, de que nosotros empecemos a caminar por la fe. Recuerda lo que dice la Biblia: nosotros no andamos por vista, andamos por ¿qué? Y Hebreos capítulo 11 versículo 6, que dice que sin fe es imposible, escucha bien, escucha la palabra, imposible agradar a Dios. Habrá alguien que diga: pastor, entonces yo necesito más fe. No necesitas más fe. Con la fe que tienes es suficiente. El Señor le dijo a los discípulos: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese sicómoro: muévete, y se movería, se desarraigaría de ese lugar y se movería. Me gustaba mucho algo que decía un pastor, me impactó mucho. Tú recordarás el centurión romano cuando le dijo al Señor: Señor, si tú das la palabra, mi siervo sanará. Y el Señor le dijo: no he visto una fe tan grande en todo Israel. ¿Tú te imaginas la cara de los discípulos, de los 12, del Señor?
¿No has visto una fe tan grande? Y nosotros que somos tus apóstoles, ¿qué pasó? Y de repente aparece la mujer sirofenicia y dice: Señor, sana a mi hija. Y el Señor le dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se voltea y le dice: mujer, grande es tu fe. Y en ese momento ocurrió el milagro. Presta atención. ¿En qué momento el Señor oró por la sanidad de la hija de esa mujer? ¿En qué momento el Señor reprendió? La sola fe de esa mujer hizo que se obrara un milagro. Ahora, el centurión tenía fe, la sirofenicia tenía fe, y el Señor, cuando los discípulos van en la barca, les pregunta: ¿dónde está la fe de ustedes? O sea, los apóstoles por un momento aparentemente tuvieron menos fe que el romano, tuvieron menos fe que la sirofenicia. Yo quiero decirte, iglesia, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, pero tenemos que aprender a usar nuestra fe. Y si en este momento estás atravesando por una tormenta, es momento de usar tu fe y de creer que el Señor silenciará esa tormenta. Y cerraré con esto. La Biblia termina diciendo, y quiero que me lo coloquen en pantalla, por favor, en el libro de Marcos, perdón, en el libro de Lucas, capítulo 8, en el versículo 24. Léanlo conmigo, por favor. ¿Ok? Ya sabemos que es Lucas 8:24. Ahora necesitamos el versículo. Si lo tenemos, no se preocupen que yo se los voy a leer desde acá. Dice así: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, perecemos. Y despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande. ¿Se hizo grande qué? Bonanza, dice la Biblia. ¿Lo tenemos? Ahí está el final. Y cesaron y se hizo grande bonanza. ¿Qué significa la palabra bonanza? ¿Qué significa? Algunos dicen paz, otros dicen tranquilidad. ¿Qué más puede significar? Serenidad. O sea, quiero decirte que si el Señor hoy está en tu barca y estás atravesando momentos de turbulencia, se acercan los momentos de serenidad, de paz y de bonanza para tu vida, iglesia. Se están acercando momentos de bonanza para ti. El Señor te está llevando al otro lado, iglesia. Las pruebas son necesarias, no podremos huir de ellas. Llegarán de manera inesperada, llegarán de sorpresa. Cuando estemos navegando en medio del mar de la vida, llegarán las olas difíciles. El agua se nos meterá en la barca, iglesia, pero no nos hundiremos. El agua se nos meterá en la barca, pero vendrá la bonanza. El agua se nos meterá en la barca, pero pasaremos al otro lado, porque si el Señor lo ha dicho, Él lo hará. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor, iglesia, y vamos a estar en pie, por favor.